acá hay un debate que lo vamos a conversar también con Rodrigo. Muchas veces los gobiernos locales hablan de un uso adecuado del espacio público, de la ubicación de vendedores, vendedoras llamados ambulantes, pero debe existir un marco de garantía de derechos para el trabajo digno. De eso lo conversamos en este momento. Rodrigo, muy buenos días. Muy buenos días, amigos, amigas. Gracias por la invitación a su programa. Muchas gracias, Rodrigo. Primero preguntarte justamente qué motiva a los trabajadores autónomos el día de mañana a movilizarse. Ya, principalmente los trabajadores autónomos nos vamos a movilizar debido a que existe una política de prohibir, de rechazar, de erradicar al trabajador autónomo, al comerciante ambulante, al trabajador informal. No existe una política de apoyo o de incluir a estas personas dentro del funcionamiento de la ciudad, sino más bien, como dije, existe un rechazo. Entonces, en torno a esto se generan abusos, decomisos, violencia, discriminación. Entonces, esto es lo que al trabajador autónomo, al vendedor de las calles, le tiene inconforme y es lo que le motiva a salir a las calles en contra, en este caso, de la alcaldía y del gobierno, que no permite trabajar. Ellos se ven como personas que intentan, que se sacrifican, que dan más allá de lo normal para poder llevar un sustento a la casa, a la familia, pero por el otro lado ven el Estado que no les permite trabajar y que más bien los trata como delincuentes. Esa es la principal razón. Y hay un contexto en Ecuador de crisis económica, no de este momento, que se aumentó en este tiempo de pandemia. Estamos hablando finales del 2019, inicio ya todo el 2020, ya este 2021. Empleo no adecuado, subempleo, desempleo, que ha llevado a familias ecuatorianas completas a inventar y reinventarse la forma de tener ingresos económicos. Porque aquí hay un tema de que no se garantiza el empleo en Ecuador, en el país. De hecho, existe la reducción de empleo en espacios públicos. El año anterior, esto a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo, se despidieron a muchas personas de empresas, de instituciones públicas, que finalmente buscan alternativas para poder trabajar. Tienen desde Azotra el dato, ¿qué pasó antes, durante y en este momento sobre el incremento de personas que, como decía, buscan alternativas para tener ingresos económicos aumentados, se mantiene así? ¿Cómo está en este momento la población frente a este tipo de trabajo autónomo? Ya. Em, Como tú dijiste, al comienzo de la pandemia, los trabajadores ambulantes, los trabajadores informales fueron los que más se vieron afectados, puesto que ellos tienen una economía de subsistencia, es decir, que venden los productos y enseguida con ese dinero dan de comer a su familia y reinvierten en el capital. Al no tener la opción de salir a las calles a vender, mucha gente se la pasó muy difícil, o sea, unas situaciones muy graves que les obligó incluso a intentar salir a vender. ¿Y qué es lo que pasó? Muchas veces hubo represión y las ayudas que las mencionaba el municipio y el gobierno no fueron suficientes para nada, entonces la gente la pasó muy mal. Y en el transcurso de la pandemia se perdieron bastantes puestos de trabajo. Solo en el Ministerio de Trabajo están registrados cerca de 500.000 actas de finiquito. Entonces, todas estas personas tienen que hacer algo para ganarse la vida. Y como tú dices, en conclusión, estas personas se incorporaron al trabajo informal, muchas veces al trabajo ambulante, al trabajo de vender en las calles. Entonces, actualmente Quito es la ciudad con el mayor índice de desempleo del Ecuador y esta cifra se ha visto engrosada por la pandemia. Como tú dijiste, antes no es que eran las mejores situaciones, pero con esto se ha deteriorado el empleo y se ha incrementado el número de trabajadores autónomos. Consideramos que
si existen 190.000 vendedores autónomos o comerciantes informales en Quito actualmente. Esta cifra se ha visto incrementada antes de la pandemia. Ahora se habrá sumado siquiera un 40% de los comerciantes que había antes para tener esta cantidad de 190.000 vendedores ahorita en Quito. Ujú. Y justo para hablar concretamente de lo que sucede en la no tan franciscana ciudad de Quito, hay ordenanzas que justo establecen el control del espacio público, dan competencias también a la policía municipal. Muchas veces ya hemos visto estas imágenes, amigos, amigas que están viendo este informativo, la incautación de productos, a pesar de que esto es ilegal, porque está garantizado el derecho al trabajo de las personas en la Constitución de nuestro país. ¿Qué pasa, Santiago, con las ordenanzas, este funcionamiento sobre el control del espacio, el día a día que deben pasar las personas que se encuentran en el trabajo informal? Claro, Rodrigo, no, Santiago. Sí, lo que tú mencionaste es súper importante porque hay una normativa la que es flexible y vulnera la Constitución, porque en la Constitución dice de que no se puede decomisar los productos, ¿sí? Que no se puede eh, despojar de las herramientas de trabajo y que se respete el trabajo autónomo. Entonces, las ordenanzas, la 280 específicamente, vulnera esta figura legal de la Constitución y lo que hace es llamarla como retención y no decomiso. Sin embargo, nosotros vemos en las estadísticas y en la realidad que todo lo que se decomisa, un porcentaje mínimo es lo que se devuelve, entonces termina siendo un acto sancionatorio, ¿sí? No solo es una medida cautelar, no es solo una medida preventiva, sino es un acto sancionatorio que está prohibido en la Constitución. Y al respecto, la alcaldía no dice nada, ni tampoco ningún político no dice nada. Entonces nosotros lo que hemos hecho es de incluir una acción de inconstitucionalidad de este artículo de la ordenanza en el que se permite los decomisos. Dicho de paso, estos decomisos no cumplen los procedimientos que se establecen en el mismo protocolo de decomisos, donde tiene que haber un acta de decomiso y antes de eso tiene que haber un exhorto verbal, un exhorto escrito y el decomiso tiene que ser entregado con un acta donde consta qué es lo que se lleva. Y cabe decir que los decomisos no tienen que ser violentos, como dicen en el protocolo. Sin embargo, nada de esto se cumple y los trabajadores autónomos, los vendedores ambulantes, están en la indefensión jurídica ante el Estado que no hace valer sus derechos. Ahora, justamente sobre esta acción de inconstitucionalidad que, como ustedes, como trabajadores autónomos, como asociación, se presentó, ¿qué respuesta ha habido por parte de la justicia ecuatoriana? En la audiencia que tuvimos, participó la Contraloría General del Estado también, en la que dio su punto de vista, donde dijeron que se deja abierta la puerta para la vulneración de los derechos al mantener estas ordenanzas que permiten las retenciones. El juez que ahorita está en el tiempo que tienen ellos para dar la sentencia. Sin embargo, todos los amigos curae que participaron fueron favorables al trabajador autónomo, evidenciando la vulneración de derechos que eso es producto de mantener vigentes estas ordenanzas. Rodrigo, preguntarte, hay un cambio ahorita en la administración de la alcaldía de Quito. ¿Qué demandarían ustedes como trabajadores informales a esta nueva administración? Lo que nosotros hemos demandado desde la creación de la SOTRAP, que ya tiene 5 años, nuestra Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados, que lucha por el derecho al trabajo, que asiste a todos los sectores donde hay vulneración de derechos, decomisos, para poder organizar y poder formar un grupo más grande que pueda defender los derechos de los trabajadores. Hemos demandado desde un comienzo es que primero se respete el derecho al trabajo, sí, o sea, el derecho consagrado en la Constitución,
de los trabajadores que lo hacen de forma autónoma debe ser respetado, que paren los decomisos y tercero, que se trabaje en una política en la que pueda desarrollarse iniciativas como plataformas, como ferias, como programas de inclusión, como opciones de trabajo, como bolsas de trabajo, tantas cosas que se puede hacer, como incluso los kiosquitos que dijo el alcalde al llegar a la alcaldía, que prometió el trabajo a jóvenes, o sea, que haya una directriz, una línea, una dirección en se trate de solucionar este problema, que se vea que se comience a trabajar en esto. Pero lo que tenemos es solo represión, solo discriminación, no hay opciones, entonces eso no nos parece justo ante un problema estructural, porque el desempleo y el trabajo informal es un problema estructural que tiene nuestra sociedad actualmente. Eso es lo que nosotros solicitamos a la alcaldía y vamos a seguir luchando por esto y de hecho la marcha es por esto, para mañana alzar nuestra voz y que se entienda, que se sepa y que se escuche que somos bastantes las personas que necesitamos trabajar y necesitamos respuestas y exigimos al Estado y al municipio que las den. Hemos escuchado que nos mencionabas varias alternativas, de hecho nos preguntan en las redes sociales las alternativas que propone Azotrap para dignificar el trabajo de los y las comerciantes no regularizados, cuando también comentan que hay problemas de microtráfico y mafias que tratan de incrustarse aprovechando de estos grupos vulnerables. Muchas veces en la ciudadanía hay este imaginario en tanto a que ya hay una dinámica incrustada en la ciudad sobre justo el tema del microtráfico, mafias que se vinculan a los trabajadores autónomos. Pero finalmente esto no es la raíz del problema. Veíamos también en una de sus publicaciones en Azotrap que el 84% de los comerciantes cambiarían su trabajo, de comerciantes autónomos me refiero, cambiarían su trabajo por uno formal. Entonces aquí no hay este horrible dicho de que es pobre porque quiere y porque no trabaja finalmente, y has hablado de estos temas de garantías y de ampliar programas y de que en realidad cada ciudad, en este caso Quito, pueda establecer planes para mejorar el trabajo autónomo. ¿Algún último mensaje y en dónde se van a concentrar? Es importante para las movilizaciones que están convocando desde Azotrap. Claro, sí, nosotros no defendemos a delincuentes, ni mucho menos somos delincuentes. Existen problemáticas diversas, sin embargo existe y son la gran mayoría de gente que trabajan de forma honesta y que salen a las calles a jalarse el sol, el frío, el viento, la delincuencia, las calles, todos los peligros que conllevan las calles, que están luchando por salir adelante, por ver por sus familias un futuro mejor. Entonces, de esta forma, los ciudadanos organizados, los ciudadanos vendedores ambulantes, los trabajadores de la calle, nos organizamos y luchamos por el derecho al trabajo, en contra de la injusticia, en contra del abuso y la represión. Y de esta forma, el día de mañana, miércoles 7 de julio a la 1:30, nos encontraremos todos y todos los vendedores de la calle, de los semáforos, de los buses, para luchar por el derecho al trabajo y hacemos una invitación a las ciudades, a las demás ciudades donde hay represión aquí en el Ecuador, a que se sumen y seguir desarrollando procesos organizativos que nos permitan dar un paso hacia adelante y exigir por nuestros derechos. El encuentro es a la 1:30 en la bola del Parque del Arbolito, de donde saldremos en una marcha contundente, alzando nuestra voz y en reclamo a la alcaldía y sus políticas. Rodrigo, muchísimas gracias por tu presencia acá en Voces y Propuestas y nada, te esperamos en otra programación habitual. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su apoyo a esta causa.